Bien chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Hoy día vamos a revisar el capítulo de gastroenterología, ¿no? En la parte de estadística, como pueden ver, el tema más preguntado en lo que es el examen de salud es la parte de pancreatitis. ¿Ya? Vamos a revisar sobre todo la parte de pancreatitis aguda, algo de básicas, ¿ya? La parte de hemorragia también. Vamos a revisar, ¿ya? Y patología de esófago, patología hepática. Bien, en el esófago, recuerden, hay un epitelio diferente al resto del tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo tiene un epitelio cilíndrico, pero en el esófago hay un epitelio poliestratificado, ¿ya? ¿De qué tipo? Plano, ¿ya? Recuerden, escamoso. Obviamente no queratinizado, ¿no? Un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, ¿ya? Ese es algo peculiar en el esófago, que no lo tiene otra parte del tubo digestivo. Tenemos luego eso en la mucosa, ¿no? La mucosa tiene un epitelio poliestratificado plano. En la submucosa tenemos glándulas, luego la capa muscular. Recuerden, la mnemotecnia en la capa muscular es cile, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. ¿Ya? Hay dos capas de fibras musculares, circular interna y longitudinal externa. Y la parte más externa es la serosa, pero en el esófago no hay serosa, recuerden. En la parte torácica del esófago hay adventicia. En vez de serosa hay adventicia, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos por acá una estructura importante que viene a ser el esfínter esofágico inferior, ¿ya? El esfínter esofágico se forma a nivel de la vértebra torácica T10. A ese nivel está el esfínter esofágico inferior, porque a nivel de T10 es donde el esófago atraviesa los pilares diafragmáticos para entrar a lo que viene a ser el abdomen, ¿no? El abdomen. Hay ciertas sustancias, como ustedes pueden ver acá, que aumentan la presión del esfínter, es decir, cierran el esfínter, ¿no? ¿Quién cierra? La sustancia P, ¿ya? La acetilcolina, por eso acá están los agonistas colinérgicos, las proteínas, la metoclopramida, que es un antidopaminérgico. Recuerden, la metoclopramida bloquea los receptores de dopamina, o la histamina. Ahí pueden ver todas esas sustancias aumentan la presión del esfínter, por lo tanto cierran el esfínter esofágico. Por el contrario, hay otras sustancias que abren, ¿no? El esfínter. ¿Quiénes son las que abren? Las que disminuyen la presión. Y ahí acuérdate de estos dos, el BIP y el óxido nítrico, ¿ya? El BIP y el óxido nítrico relajan el esfínter. Estas dos sustancias están disminuidas en la calasia, recuerden. Por eso en la calasia está hipertónico el esfínter, porque estas sustancias que relajan están disminuidas, ¿no? El óxido nítrico y el BIP. La grasa, los azúcares simples, el alcohol, la cafeína, el tabaco, por lo que ven acá, van a disminuir la presión del esfínter, ¿no? Disminuyen la presión del esfínter, es decir, abren el esfínter, ¿no? Por eso estos hábitos o alimentos están contraindicados en una persona que tiene reflujo, ¿ya? Porque la grasa, el chocolate, los azúcares simples, el alcohol, el tabaco, la cafeína van a abrir el esfínter esofágico. El embarazo por la progesterona. La progesterona relaja el esfínter esofágico, ¿ya? Tienen que acordarse entonces quién cierra y quién abre el esfínter esofágico inferior. A nivel del estómago, recuerden la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Recuerden, en el estómago el pH es el más ácido, el pH llega a ser menos de 3, y hay 3 fases en la secreción de ácido, ¿ya? El 20% es la fase cefálica, el 20%, el 70% es la fase gástrica, ¿ya? El 70% es la fase gástrica, y el 10% es la fase intestinal, ¿ya? Entonces, como ven, la más importante es la fase gástrica, ¿ya? Porque ahí tenemos 3 agonistas. Tenemos el más importante, la gastrina, el cofactor, la histamina, y
el vago a través de la acetilcolina. Recuerden esas tres sustancias, ¿no? De mayor a menor importancia. La gastrina, que es el más potente, su cofactor, la histamina, ¿ya? La histamina y la acetilcolina. Son los tres agonistas que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? El segundo mensajero que utiliza la histamina es el AMP cíclico. En cambio, la acetilcolina y la gastrina utilizan calcio como segundo mensajero. ¿Y qué es lo que hace el calcio o el AMP cíclico? Van a estimular a la bomba de protón-potasio. ¿Qué hace esta bomba de protón-potasio? Segrega un ion protón hacia la luz del estómago y hace ingresar un ion potasio, ¿no? Y luego la célula del estómago, ¿qué célula segrega el ácido clorhídrico? La célula parietal, ¿no? O también llamada oxíntica. Estamos en la célula parietal u oxíntica, es la que produce el ácido. Se va a encontrar en la luz con la secreción de cloro. Por lo tanto, la célula no es que expulse ácido, ¿no? Expulsa iones protones y iones cloro. Y ya en la luz recién se van a unir y se va a formar el ácido clorhídrico, que va a tener un pH menos de 3. ¿Ya? Entonces, de esa manera se actúa la secreción de ácido clorhídrico. El más potente es la gastrina. El cofactor es la histamina, ¿ya? Y el que viene del estímulo neurológico es la acetilcolina, porque viene del vago, ¿ya? Viene del vago. Entonces, eso es básico que recuerden, ¿ya? La secreción de ácido clorhídrico. Entonces, en el estómago tenemos unas células importantes que tienen que recordar. Entonces, tenemos acá, y hemos mencionado, esta célula no te puedes olvidar, la célula parietal u oxíntica, que es la que segrega ácido. Y de paso, ¿qué forma? El factor intrínseco de Castlé, que va a permitir la absorción de ¿qué vitamina? B12, ¿no? A nivel del ilion. La vitamina B12 se absorbe a nivel del ilion, ¿ya? Entonces el factor intrínseco de Castlé favorece la absorción de vitamina B12, ¿no? Por eso a veces se forman anticuerpos contra este factor, ¿no? ¿Cómo se llama esa patología? Anemia perniciosa. Se forman anticuerpos contra el factor intrínseco de Castlé y aparece una anemia megaloblástica, pero de origen autoinmune. Es la anemia perniciosa. Esta es otra célula que tienen que acordarse, la célula principal que produce la proenzima llamada pepsinógeno, que con el pH ácido del estómago se convierte en pepsina, ¿ya? Se convierte en pepsina, con el pH menor de 3. Y la pepsina inicia la digestión de proteínas, ¿ya? Inicia la digestión de proteínas. Entonces, recuerda que en el estómago se inicia la digestión de proteínas, en cambio en la boca se inicia la digestión de carbohidratos, ¿no? Por la amilasa salival. Y mencionábamos que la gastrina es la hormona más potente en estimular la secreción de ácido. ¿Y dónde se forma la gastrina? En la célula G. ¿Y dónde se ubica la célula G? En el antropíloro. En el antropíloro del estómago se ubica la célula G, ¿ya? Que produce gastrina. También la otra célula, que es el cofactor, va a formar el cofactor, que es la histamina, ¿no? Las glándulas de Brunner están en el duodeno. Segregan moco, bicarbonato, para neutralizar la sobrecarga ácida, ¿ya? La sobrecarga ácida. El páncreas es conocido por ustedes como una glándula mixta, porque tiene una porción exocrina, que es la más abundante, y una porción endocrina, ¿ya? La exocrina está formada por los acinos pancreáticos, y la endocrina está formado por los islotes de Langerhans, ¿ya? Islotes de Langerhans. Muy bien, entonces los acinos pancreáticos, ¿ya? Son los que van a actuar en la función digestiva, porque estos acinos van a producir enzimas. Pero ojo que esas enzimas que produce el páncreas son inactivas. Recién en el intestino delgado, cuando llegue el jugo pancreático al intestino delgado, se van a activar.
¿Y quién es la más importante que se activa de las enzimas proteolíticas? La tripsina. La tripsina lo activa esta enzima, ¿no? Del intestino delgado, que es la enteroquinasa, ¿no? La enteroquinasa. Y luego esta tripsina ya activada en el intestino delgado activa a todas las demás enzimas, a todas las demás, ¿ya? A la quimiotripsinógeno, la prolastasa, la procolipasa, la profosfolipasa, etc. O sea, todas las demás enzimas proteolíticas, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso cuando hay una insuficiencia pancreática, el problema es la digestión. Se va a producir una mala digestión de los alimentos, porque el páncreas es el que produce la mayor cantidad de enzimas, ¿no? Proteolíticas, también para degradar carbohidratos y lípidos también, ¿no? Para los 3 tipos de alimentos. Muy bien, tiene un control hormonal. El control hormonal del páncreas es a través de la colecistoquinina y de la secretina. Pero tienen diferente función. La colecistoquinina aumenta la secreción del páncreas rico en enzimas, que hemos comentado. En cambio, la secretina aumenta la secreción del jugo pancreático, pero rico en bicarbonato, para neutralizar la sobrecarga ácida que viene del estómago, ¿no? La secretina, acuérdate, bicarbonato. Y colecistoquinina tiene que ver con las enzimas, ¿no? Con las enzimas. Ese es el control hormonal que tiene el páncreas. Muy bien, tenemos por acá el lobulillo hepático, ¿no? El lobulillo hepático, que es la unidad, ¿no? Del lo que viene a ser el hígado, ¿no? El hígado, entonces tiene el lobulillo como unidad funcional. Recuerden que el hígado tiene múltiples funciones, por ejemplo, forma los factores de coagulación, forma la albúmina, produce lipoproteínas, ¿no? Conjuga la bilirrubina, forma la bilis, etcétera, ¿no? Y la bilis cumple un rol importante en lo que viene a ser la digestión de las grasas, porque lo primero que hace la bilis con su contenido, los ácidos biliares, es la emulsificación de las grasas, ¿ya? ¿En qué consiste la emulsificación? En que las grandes gotas de grasa son convertidas en pequeñas gotas de grasa. Eso lo hace las sales biliares, ¿ya? Y una vez ya que estén formadas las pequeñas gotas de grasa, ahora sí, la enzima viene del páncreas, la lipasa pancreática, se va a encargar de digerir a los triglicéridos, ¿no? Recuerden, el triglicérido tiene un alcohol, que es el glicerol, y 3 ácidos grasos. Entonces la lipasa degrada esto y va a formar un monoglicérido y ácidos grasos, porque rompe el enlace éster de los triglicéridos, ¿no? Eso es lo que hace la enzima, romper los ácidos grasos del triglicérido. Y luego lo que hace lo segundo, las sales biliares, es nuevamente juntar todo esto, porque no se puede absorber directamente. Es decir, forma las micelas para poder absorber los ácidos grasos. Entonces, los ácidos o sales biliares que están en la bilis, obviamente, son muy importantes para la digestión y para la absorción de las grasas. Digestión y absorción, ¿no? Por eso, para la emulsificación, que es en la digestión, y la absorción, que es con la formación de micelas, ¿no? ¿Quiénes son los ácidos biliares? Hay ácidos primarios y secundarios, ¿no? El cólico es un ácido primario, el litocólico es un ácido secundario, o el desoxicólico también es un ácido secundario, ¿no? En cambio, el cólico o el queno-desoxicólico son ácidos biliares primarios, muy importantes para la digestión y absorción de las grasas, ¿no? Entonces, cuando hay problemas en las sales biliares, el paciente va a tener esteatorrea, presencia de grasa en las deposiciones. Muy bien, ¿dónde se absorben los ácidos biliares, chicos? Igual que la vitamina B12, los ácidos biliares se absorben en el ilion, ¿ya? Concepto importante.
la B12 y las sales biliares se absorben en el ilio. ¿Estamos? Muy bien. Ya está, entonces tiene múltiples funciones y esta es su unidad funcional que mencionábamos. Acá está la tríada portal. Cuando te pregunten qué es la tríada portal, vena porta, conducto biliar y arteria hepática, ¿no? Vena, arteria y conducto biliar. ¿Ya? Esa es la tríada portal. Lo tenemos acá la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 3 está cerca a la vena centrolobulillar, ¿no? Esta es la vena centrolobulillar, ¿no? Entonces está dividido por estas tres zonas. Entonces si te preguntaran cuál es la zona que está cerca a la tríada portal, al área portal, la zona 1. En cambio la zona 3 está cerca a la vena centrolobulillar, ¿no? ¿Cuál de estas zonas será más sensible a la hipoxia? ¿Quién de estas estructuras que estamos mencionando trae oxígeno al hígado? La arteria hepática es la que trae oxígeno. Entonces, ¿cuál es la zona que está más alejada de la arteria hepática? La zona 3. Esa es la zona más sensible a la hipoxia, la zona 3. Por eso es frecuente la necrosis cuando un paciente tiene shock, isquemia, etcétera, hipovolemia, va a haber necrosis del hígado, ¿no? Porque hay falla de órganos. Entonces hacen una necrosis centrolobulillar, ¿ya? Centrolobulillar. O el paracetamol. Recuerden, el paracetamol es un AINE hepatotóxico y hace también una necrosis centrolobulillar. Muy bien, y a nivel del intestino tenemos varias adaptaciones para aumentar el área de absorción. Recuerden que en el intestino delgado se absorbe la mayor cantidad de alimentos. El intestino grueso absorbe agua, cloro, sodio. El intestino grueso absorbe agua, sodio, cloro, ¿no? Y almacena la materia fecal. Pero el que más va a absorber es el intestino delgado, con sus tres porciones, el duodeno, yeyuno y ileón, ¿ya? Entonces, para esa absorción, el intestino delgado tiene que tener adaptaciones. Una de ellas es esta, las válvulas conniventes, o también llamadas válvulas de Kerkring. Válvulas de Kerkring. Otras son las vellosidades intestinales, que están viendo acá, que son prolongaciones, ¿no? Y la más importante, si te preguntaran la principal adaptación para aumentar el área de absorción, son las microvellosidades. Esas son las adaptaciones más importantes. La microvellosidad, o borde en cepillo también llamado, ¿no? Borde en cepillo, que va a aumentar el área de absorción, ¿ya? Muy bien. Ya hasta hemos visto las cosas más importantes de la parte fisiológica, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar con la parte clínica y ahí tenemos la patología de esófago más frecuente, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Normalmente tenemos un reflujo que es fisiológico, pero cuando el reflujo ya produce clínica o alteraciones de la mucosa inflamatoria, eso ya es patológico, ¿correcto? Cuando aparece clínica y o lesión inflamatoria. ¿Y por qué se produce esto? Por una incompetencia del esfínter esofágico inferior. El esfínter se vuelve incompetente porque pierde presión, pierde longitud, etc. ¿Ya? O sea, la causa de que el esfínter esté incompetente puede ser un esfínter con poca presión, un esfínter hipotónico, menos de 8 milímetros de mercurio, o corto, menos de 2 centímetros. Si el esfínter esofágico inferior es corto o hipotónico, entonces va a dejar que los alimentos pasen del estómago hacia el esófago. Hay un factor anatómico que también predispone al reflujo, que es la hernia del hiato. ¿Qué hernia del hiato predispone al reflujo? El tipo 1, la llamada hernia del hiato por deslizamiento. ¿Ya? En cambio el 2 es la hernia paresofágica, ¿no? Que predispone a vólvulo gástrico. El 2 predispone a vólvulo gástrico. En cambio la hernia hiatal tipo 1 predispone a reflujo,
también llamada por deslizamiento. Entonces eso va a llevar a un reflujo patológico, ¿no? Que va a producir síntomas o si no alteraciones en la mucosa. Ahí ven los síntomas y las alteraciones en la mucosa. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la enfermedad de reflujo? Pirosis, el ardor retroesternal. Pirosis es el síntoma más frecuente. Si te preguntan el más específico, regurgitación. El más frecuente es pirosis. El más específico es regurgitación o dolor torácico también, ¿no? Y luego tenemos la alteración de la mucosa la mucosa del esófago. Se inflama la mucosa. Puede dar esofagitis, ¿no es cierto? Puede dar una estenosis péptica, una metaplasia. ¿Cómo se llama la metaplasia? Esófago de Barrett. Esófago de Barrett. ¿Qué predispone a? Cáncer, ¿no? A cáncer. ¿Adenocarcinoma o carcinoma epidermoide? Adenocarcinoma. El esófago de Barrett, que es una metaplasia, predispone a adenocarcinoma de esófago, ¿ya? Muy bien, entonces tienes que acordarte, es básico, los síntomas y la lesión inflamatoria que produce en el esófago la enfermedad de reflujo, ¿no? Obviamente cuando es crónico. Esta es la clasificación de Montreal, se llama así, clasificación de Montreal de la clínica de la patología de la enfermedad de reflujo. La patología típica esofágica es lo que hemos mencionado. El síndrome típico es joven con pirosis y regurgitación o dolor torácico. Esa es la clínica típica, ¿no? Y esa es la más frecuente, que el paciente venga con los síntomas, ¿ya? La llamada reflujo no erosivo, 60%. ¿Por qué no erosivo? Porque si le hacemos una endoscopía, sale normal la endoscopía. Por eso ustedes van a escuchar el término de disociación clínica endoscópica. La enfermedad de reflujo tiene disociación clínica endoscópica. El paciente tiene síntomas, pero en el esófago no hay inflamación. Eso es lo más frecuente, 60%. En algunos casos ya se complica, 35% o 5% se complica. ¿Por qué? Porque ya va el esófago en la endoscopía, ya va a tener una inflamación. Por ejemplo, esofagitis, ¿no? Le hago la endoscopía y lo encuentro así el esófago. Miren estas lengüetas rojas, que es producto de la inflamación, ¿no? Entonces acá ya hay alteración en la mucosa. Por eso ya acá ya se llama erosiva o complicada, porque ya hay una alteración estructural. La esofagitis, ¿qué va a generar? La esofagitis genera ya dolor a la deglución. Eso se llama odinofagia, dolor a la deglución. Entonces la odinofagia traduce una esofagitis, ¿no? Puede haber una estenosis. ¿Y eso qué va a generar? Disfagia, dificultad para deglutir, ¿ya? La estenosis genera disfagia. O la metaplasia, que habíamos dicho, ¿no? Que es el esófago de Barrett. Entonces, ¿qué epitelio tenía el esófago, chicos? Poliestratificado. ¿Qué tipo? Plano, escamoso. Producto del ácido y producto de la pepsina de manera crónica, producto por el reflujo, de manera crónica, ese epitelio cambia. ¿A qué epitelio? Monoestratificado, cilíndrico. Y como tiene células caliciformes, se llama intestinal. Es un epitelio cilíndrico intestinal, porque tiene células caliciformes. Cuando un epitelio cambia por otro epitelio adulto, eso se llama, en patología, metaplasia. Eso se llama metaplasia. Y luego la metaplasia, ¿qué evoluciona? Displasia, que ya es un tejido indiferenciado. ¿Y la displasia qué va a evolucionar? Adenocarcinoma. Esto te hace recordar también a lo mismo que pasa en el estómago. En el estómago pasa lo mismo, metaplasia, displasia y adenocarcinoma. ¿Cuál es la diferencia? Que en el estómago, ¿quién es el agente implicado? Helicobacter pylori. En cambio en el esófago no.
Acá tiene que ver el ácido y la pepsina, ¿no? El reflujo crónico produce la metaplasia, que es el esófago de Barrett. La metaplasia es el esófago de Barrett. Luego esa metaplasia genera focos de displasia y eso genera adenocarcinoma. Por eso el manejo del esófago de Barrett depende de esto. Depende de si hay o no hay displasia. Entonces, si el patólogo te informa, tenemos un esófago de Barrett, pero no hay displasia. Solo hay esófago de Barrett, pero no hay displasia. La conducta es hacer vigilancia endoscópica cada 3 a 5 años, porque solo tenemos metaplasia y no hay displasia. Pero si te dice hay displasia de bajo grado, pero ya hay displasia, la vigilancia se hace más estrecha, 6 a 12 meses, vigilancia endoscópica. Y si te dice que ya el patólogo hay displasia de alto grado, eso se maneja como el cáncer. La displasia de alto grado se maneja igual que el cáncer, hay que sacar cirugía. O lo que ya se hace, cada vez se opera menos, ¿no es cierto? Menos invasiva es la medicina, cada vez va evolucionando y se hace resección endoscópica. Si es que se tiene la experiencia, ¿no? Y si no, cirugía. Una esofagectomía, se saca esa zona que tiene la metaplasia con la displasia de alto grado, ¿no? Entonces la conducta del tratamiento del esófago de Barrett depende si hay o no displasia, de eso depende. Por eso el patólogo acá es importante, ¿no? Porque el patólogo va a determinar qué vamos a hacer con el esófago de Barrett. Muy bien, entonces eso es con respecto a la patología típica, ¿no? Y a sus complicaciones. Pero también el paciente con reflujo puede venir con clínica extraesofágica, o sea, por clínica típica. ¿Y qué clínica típica del reflujo? Estos son los más frecuentes, estos 4. A la cabeza, tos. Un joven con tos crónica y tiene obesidad, debemos descartar reflujo. Dentro de los cuadros de tos crónica está tuberculosis, EPOC, etc. También está reflujo como causa extrapulmonar, ¿no? Tos crónica, laringitis, broncoespasmo, ¿ya? Y erosión dental. ¿No? Es la clínica típica. Un paciente con reflujo puede venir con esta clínica. O más raro ya estas complicaciones, ¿no? Faringitis, sinusitis, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si el paciente viene con la clínica típica, joven con pirosis, ensayo terapéutico, le doy omeprazol por 2 semanas. Si mejora, confirmo el diagnóstico. Si viene con la clínica típica. En cambio, si tengo dudas, entonces para confirmar el reflujo, el gol estándar es pH-metría. Cuando viene con clínica típica o no está muy clara la clínica, le hago pH-metría. Ese es el gol estándar para el reflujo ácido. Si te preguntan, también hay un reflujo alcalino por sales biliares. Eso se confirma con impedanciometría. La pH-metría es para el reflujo ácido, la impedanciometría es para el reflujo alcalino. Y siempre hay que descartar problemas motores. ¿Con qué descartamos problemas motores? Con la manometría, ¿ya? Manometría. Ya está. Cuando ya hemos determinado que probablemente haya complicaciones, ¿y qué complicaciones son? Estas de acá que hemos visto. Esofagitis, estenosis, cáncer o esófago de Barrett. ¿Cómo diagnosticamos un Barrett? Endoscopía más biopsia, ¿no? Tenemos que hacer endoscopía para ver si el esófago está inflamado o hay estenosis, o la biopsia para ver el esófago de Barrett, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Medidas generales, bajar de peso para bajar la presión intraabdominal, elevar la cabecera, no comer inmediatamente acostarse, eso no, porque aumenta el reflujo, la comida debe ser fraccionada, evitar los alimentos que hemos dicho van a relajar el esfínter, porque eso va a empeorar el reflujo, ¿no? Grasas, azúcares simples, café, o los hábitos no saludables, ¿no? Tabaco, alcohol, etc. Evitar los fármacos que relajan el esfínter.
Por ejemplo, los anticolinérgicos, atropina, bromuro hipatropio. Los bloqueadores de canales de calcio también relajan el esfínter. Los beta-agonistas, ¿no? Paciente con asma que está tomando su salbutamol, fenoterol. Eso empeora el reflujo. Nitratos también, teofilina, barbitúrico, benzodiazepinas también empeoran el cuadro de reflujo. Todo lo que relaje el esfínter esofágico, entonces va a empeorar el cuadro de reflujo, ¿no? Fármaco de elección en la mayoría de las patologías acidopépticas es esto de acá, omeprazol, o sea, los inhibidores de bomba de protones son el tratamiento de elección, ¿ya? Cuando te dicen gastritis, úlcera, reflujo, los inhibidores de bomba son los de elección, porque inhiben la secreción de ácido en un 90%. En cambio, la ranitidina solo 70%. Es alternativa, segunda opción, ¿ya? Cuando hay mucha regurgitación, ¿qué le damos al paciente? Proquinéticos, ¿no? Domperidona, metoclopramida, que bloquean los receptores de... ¿Cómo actúan la metoclopramida o la domperidona? ¿Qué bloquean? Dopamina, ¿no? Receptores de dopamina, ¿ya? Ya está. La diferencia es que la metoclopramida, ojo, puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por eso puede generar, si nos intoxicamos con metoclopramida y atraviesa el sistema nervioso y bloquea la vía dopaminérgica, ¿qué reacción adversa puede producir? Síndrome extrapiramidal, disquinesias, parkinsonismo secundario, ¿correcto? Muy bien. En cambio, la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Ese riesgo hay con la metoclopramida. Y por ahí si les preguntan la cirugía, ¿cómo se llama la cirugía del paciente cuando no responde a reflujo con tratamiento médico? Funduplicatura total de Nissen, ¿ya? Funduplicatura total de Nissen. Muy bien, ese es el manejo entonces de reflujo. Hay medidas generales, fármaco, cirugía, que te tienes que acordar. Luego tenemos acá las causas de disfagia, ¿ya? Tenemos acá disfagia, la dificultad para la deglución, puede ser alta, orofaringia, o baja, ¿no? Esofágica. Entonces acá alta, orofaringia, y debemos distinguir dos tipos de disfagia. La disfagia de tipo motora, ¿no? Entonces hablemos acá de la disfagia orofaringia primero, que puede ser motora o puede ser mecánica. Motora, cuando tanto sólido como líquido no pasa, ningún alimento, ni sólido ni líquido. En cambio, mecánica, cuando solamente tenemos dificultad para alimentos sólidos. El líquido sí pasa. La dificultad es para alimentos sólidos. Entonces ya hay algo que está obstruyendo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa de disfagia orofaringia? Arriba, o sea, se le queda atracado al paciente el alimento en la garganta, ¿no? La causa más frecuente es ACV, accidente cerebrovascular, ¿ya? Problemas neuromusculares como miastenia gravis, ¿no? O lo que está de moda, el Guillain-Barré, botulismo, etcétera. Cualquier problema neuromuscular. ¿Por qué? Porque recuerda que el tercio superior del esófago, ¿qué músculo tiene? El tercio superior. Esquelético. En cambio, los 2 tercios inferiores, ¿qué músculo es? Liso. Entonces, como la parte superior es músculo esquelético, tiene inervación somática. Un ACV, Parkinson, miastenia, Guillain-Barré, botulismo, ¿no? Etcétera, van a producir disfagia motora. En cambio, mecánica, hay algo que está obstruyendo, pueden ser membranas, y eso se presenta en las mujeres. Mujer que presenta membranas faringoesofágicas. Son pequeñas prolongaciones de la mucosa que van a generar disfagia alta, ¿no? Va con anemia ferropénica y va con glositis. ¿Cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Plummer
Vinson, síndrome de Plummer-Vinson. Mujer con anemia ferropénica, glositis y disfagia alta por la presencia de membranas faringoesofágicas. También se puede presentar en el varón. En el varón puede haber disfagia mecánica alta por la presencia de un divertículo, ¿no? Y va con halitosis. ¿Cómo se llama el divertículo que se presenta en varones que da disfagia halitosis? Divertículo de Zenker. Divertículo de Zenker, que protruye por el llamado, una zona débil, ¿no? De la parte posterior del esófago que se llama triángulo de Killian. Triángulo de Killian, pregunta de examen. ¿No? ¿Por dónde protruye el divertículo de Zenker? Por el triángulo de Killian. Es un divertículo falso, ¿ah? Solo está formado por mucosa y submucosa. ¿No? Es un divertículo falso. Muy bien, esas son las causas de disfagia alta que se pueden presentar en un paciente, ¿ya? Y te tienes que acordar. Cuando te hablen ya de disfagia baja, estamos hablando acá de la disfagia esofágica, propiamente dicha, miren. Y ahí tenemos sólido líquido, problema motor. Solo sólido, problema mecánico. ¿Qué estudio es para los problemas motores? Manometría. ¿Qué estudio es para los problemas mecánicos? Endoscopía. ¿Ya? Endoscopía. Entonces ahí están las causas de disfagias motoras y mecánicas. ¿Correcto? Disfagias motoras y mecánicas. Miren, en el problema motor tienes que acordarte estos tres cuadros. Acalasia, esclerodermia y espasmo difuso del esófago. Tres problemas motores, ¿no? Acalasia, esclerodermia y espasmo difuso. En cambio, cuando es mecánico, cáncer de esófago, ¿no? El más frecuente, epidermoide, en el tercio medio. Estenosis péptica por reflujo. O el anillo esofágico. ¿Cómo se llama el anillo esofágico en la parte inferior? Anillo de Schatzky, ¿no? El anillo de Schatzky. ¿Ya? Muy bien, entonces son problemas mecánicos. Cáncer, estenosis péptica y el anillo. O problema motor, acalasia, esclerodermia y espasmo difuso del esófago. Tienen que acordarse, problema motor y problema mecánico. En los problemas motores, por ahí que te preguntan, ¿no? Los tipos. Entonces, cuando te dicen esta imagen en la radiografía de esófago, en punta, ¿no es cierto?, de lápiz o pico de pájaro le llaman, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De la acalasia. La acalasia da esa imagen en el esófago, en la radiografía varitada, en punta de lápiz o pico de pájaro. ¿Ya? ¿Por qué da esta imagen? Porque el esfínter está hipertónico y el cuerpo no se contrae, entonces dilata, hay una aperistalsis. Aperistalsis. Luego tenemos acá la imagen en sacacorcho. ¿Quién da la imagen en sacacorcho? Espasmo difuso del esófago. Imagen en sacacorcho. Esófago en sacacorcho. Espasmo difuso del esófago. Se produce por contracciones terciarias del esófago. Y luego tienes la imagen en tubo rígido. ¿Por qué da la imagen en tubo rígido? Porque está fibrosado el esófago. Eso lo vemos en la esclerodermia. En la esclerodermia, ¿ya? Imagen en tubo rígido, porque está fibrosado. La esclerodermia. Y acá, recuerden, el esfínter está hipotónico, a diferencia de la acalasia, está hipotónico y no se contrae el cuerpo porque está fibrosado. Hay una aperistalsis. Son los tres problemas motores que tienes que acordarte, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Entonces la acalasia va a dar disfagia motora más regurgitación y baja de peso. Esa es la clínica de la acalasia. Disfagia motora, regurgitación y baja de peso. El espasmo difuso, aparte de dar disfagia motora, porque es un problema motor, da dolor torácico al consumo de alimentos fríos.
Porque los alimentos fríos desencadenan el espasmo del esófago. Y la esclerodermia va a dar pirosis, ya que ¿cómo está el esfínter esofágico inferior? Hipotónico. Da pirosis, fenómeno de Raynaud, ¿no? Típico del esclerodermia. ¿No? Típico del esclerodermia. Muy bien, entonces esos son los 3 problemas motores. El que te han preguntado más es la acalasia, ¿correcto? Manejo médico, nifedipino, calcio antagonistas para relajar el esfínter. Manejo endoscópico, dilatación endoscópica o inyección de toxina botulínica. Y manejo quirúrgico, la miotomía, llamada de Heller, miotomía de Heller, ¿correcto? Manejo quirúrgico. Nissen es para reflujo, Heller es para acalasia. Pero actualmente lo que se hace ya no es tanta la cirugía, cada vez el gastroenterólogo por vía endoscópica hace más procedimientos. Es por eso que acá, si les preguntaran la técnica actual de elección para acalasia, es la llamada técnica POEM. ¿Qué es POEM? De las siglas en inglés, miotomía endoscópica por vía oral. Miotomía endoscópica por vía oral. O sea, se hace la miotomía de Heller, ¿no? Pero por vía endoscópica. Por lo tanto, es menos invasiva. ¿Ya? Esa es la técnica de elección. Pero en las preguntas de examen, como algunas cuando ya revisemos banco de preguntas, van a ver que la respuesta es Heller. ¿Por qué? Porque son preguntas antiguas, ¿ya? O por ahí que no consideran la técnica POEM, Heller es el tratamiento quirúrgico de acalasia, ¿ya? Que deben recordarse. Muy bien, esa es la patología de esófago, chicos, ¿ya? Muy bien.